Bueno, entonces ahora tenemos el segundo trabajo de Mauro Ogara. Y yo lo voy a dejar con su presentación. Después voy a hacer el comentario de esta figura. Creo que muy bien han tomado también el tema de comunicación. Bueno, Mauro, queda a cargo. Buenas. Bueno, a mí me tocó el trabajo sobre los efectos del fuego en las poblaciones de peces. Y se toma una perspectiva de paisaje para saber de alguna forma cómo afecta a la persistencia de peces nativos y de peces exóticos. Este trabajo más que nada es una recopilación o una revisión de otros trabajos para saber el estado de conocimiento hasta la fecha sobre los efectos del fuego sobre las poblaciones de peces. Y bueno, esta imagen es ilustrativa de Pokémon. Charizard era el Pokémon de fuego, y bueno, el resto son los peces. Así que bueno, me pareció interesante colocarla. Así que bueno, para empezar, bueno, los efectos del fuego sobre las poblaciones de peces en general son muy poco conocidos. Hay estudios que han evaluado el efecto de este disturbio, pero no se han podido, digamos, sacar muchas reglas generales porque al fin y al cabo el efecto del fuego también va a depender de la interacción con muchos otros factores abióticos y también con cómo está compuesto el ecosistema en sus características bióticas. Y cuáles son las características también de las especies que componen estos ecosistemas y bueno, su capacidad para resistir el fuego o beneficiarse o resultar perjudicados. Entonces, bueno, lo que se preguntaban los investigadores era cómo puede afectar el fuego a las poblaciones nativas persistentes de peces y también cómo afecta a las poblaciones de especies exóticas. Entonces, el enfoque de este trabajo está, bueno, en el fuego como agente de disturbio y, bueno, y cómo los peces responden al disturbio en forma general y también cómo en forma particular responden al fuego. Como para tratar de entender y dar una visión general y analizar cómo cada efecto por separado y su interacción también tiene su efecto sobre las poblaciones de peces. Entonces, bueno, para comenzar a realizar este análisis se ponen varios conceptos, ¿no? sobre la mesa. Se pone el concepto de disturbio a discusión, los conceptos de variabilidad natural y la idea de que las especies persisten en ecosistemas dinámicos, que bueno, a pesar de que los ecosistemas van cambiando, se nota que ciertas especies siguen permaneciendo en ellos, a pesar de que muchos factores de estos ecosistemas cambian. Entonces, bueno, para empezar, el disturbio, que es una de las primeras cosas que trata el trabajo de definir, para comenzar, lo define como cualquier evento relativamente discreto en el tiempo que interrumpe la estructura del ecosistema, la comunidad o la población y cambia los recursos, la disponibilidad de sustrato o el entorno físico. Entonces, bueno, a través del tiempo, ¿no? Ocurren muchísimos disturbios en un ecosistema, en una cuenca, que es la escala a la que quiere apuntar el trabajo.
Eh, y bueno, en toda la historia evolutiva de las especies que han existido en estos ecosistemas, bueno, han ido adaptándose, ¿no?, a estos disturbios eh, y, y han generado, digamos, una dependencia de ellos porque el disturbio genera condiciones que, bueno, estas especies puedan continuar su ciclo de vida y, por lo tanto, reproducirse y mantenerse y dejar una descendencia. Eh, eh, esta variación, todos los organismos están adaptados, pero bueno, eh, si existe la presencia humana, puede llegar a, que el disturbio por la presencia humana, cuando ocurre, también sea más disruptivo, sea con mucha más intensidad. Porque claro, también hay que tener en cuenta que la intensidad del disturbio es lo que hace al disturbio en sí, en realidad, porque un disturbio que apenas pueda generar cambios en el ecosistema no es lo mismo que un disturbio que sí genere unos cambios, a pesar de que ese disturbio esté generado por un mismo factor, como por ejemplo el fuego. Un incendio pequeño no va a ser lo mismo que un gran incendio, ¿no? Bueno, la colección evolutiva con el ambiente en constante cambio es una buena referencia para tomar en cuenta a la hora de establecer pautas de manejo para conservar esta variabilidad natural. Claro, lo que intenta hacer el trabajo en sí es buscar o identificar algunos tipos de patrones que existan en los ecosistemas, que muestren, digamos, esta variabilidad natural y que estos puedan ser identificados y se puedan establecer para generar, ¿no?, pautas de manejo de los ecosistemas, porque si se sabe que las especies están adaptadas al disturbio, a un disturbio determinado, identificar estos disturbios como procesos que son necesarios, digamos, conservar para también conservar las especies, bueno, la identificación de todos estos patrones de disturbios nos va a dar un buen inicio, unas buenas pautas para poder comenzar a diseñar planes de manejo, ¿no? Y bueno, una de estas pautas para conocer es la estabilidad y la persistencia de las especies en ecosistemas dinámicos. Entonces, tenemos que definir que la estabilidad de las especies en ecosistemas dinámicos se define como las condiciones que apoyan la persistencia de poblaciones locales, o la capacidad también que tienen las especies de resistir los cambios que soporta un ecosistema debido a agentes externos. Y al haber cambios, esa capacidad de soportar estos cambios y de volver digamos, al punto de origen, se llama resiliencia. Es una característica de los organismos. Y bueno, Pickett y Thompson, para poner todo esto sobre la mesa, recomiendan o para ser un poco más práctico, recomiendan que las reservas que uno tiene que plantear desde la gestión de medio ambiente o de áreas naturales, tienen que tener un área dinámica mínima, donde los procesos fisiológicos, químicos, físicos estén interconectados de una forma mínima, como para que si uno de estos para que ninguno de estos pueda ser afectado y no tengan, digamos, problemas para asegurar
continuidad de las especies dentro de un área. Porque claro, todos estos procesos que se están resguardando en este mínimo área dinámica favorecen la recolonización y por lo tanto minimiza la extinción de las especies. Y bueno, las condiciones que Pickett y Thompson determinan para que las áreas dinámicas mínimas es que los tamaños de los disturbios locales deben estar en relación con el tamaño total del área habitable, los efectos de los disturbios locales sobre el total de la población que hay en un área, la probabilidad de que un área efectivamente pueda recuperarse o regresar a un estado parecido al de antes de la perturbación, y el tiempo requerido para una localidad recuperarse después de un disturbio, la sincronía temporal y espacial de las perturbaciones dentro de un área, y la movilidad o habilidad de dispersión de las especies afectadas. Todos estos factores, características son requeridas, tienen que tenerse en cuenta para determinar el área dinámica mínima. Y bueno, los patrones de ocupación de parches en una metapoblación dependen fundamentalmente de las tasas de extinción local y recolonización. Y la evidencia sostiene también que los peces pueden persistir en grandes poblaciones y no en parches aislados. Y bueno, también hay que definir que una metapoblación consiste en una red de parches potencialmente habitables por dispersión. Es decir, nosotros, normalmente una población está dividida en muchas pequeñas poblaciones que están interconectadas a través de parches, a través de corredores que conectan parches, y que las especies, bueno, pueden ir dispersándose a través de estos corredores y por lo tanto favorecen, ¿no?, la recolonización y favorecen la dispersión de la especie, y favorece también que no queden aisladas. Por lo tanto, asegurar esta red que favorece, ¿no?, favorece que asegure que existen esta dinámica reproductiva en la especie, ¿sí? Es muy importante. Entonces, bueno, esto sí es lo que decía, este mecanismo metapoblacional están relacionados con el área mínima, con el área mínima dinámica. Y bueno, los procesos espaciales que tenemos también que identificar, que pueden afectar a las poblaciones a escala de paisaje, son las complementaciones paisajísticas, la suplementación del paisaje, que es que existan muchos paisajes que tengan factores similares para asegurar la supervivencia de las poblaciones. Bueno, la complementación paisajística significa que, bueno, que los paisajes de alguna forma estén conectados. La dinámica del fuente sumidero, ¿esto qué quiere decir? Que en una metapoblación donde exista una mayor tasa de reproducción, puedan dirigirse hacia zonas donde haya una menor tasa de reproducción y de alguna forma mantener un equilibrio, ¿no?, en las poblaciones. Y el efecto vecindario, es decir, poblaciones que están cercanas también, cómo influyen en la dinámica de las poblaciones. Bueno, las respuestas de los peces al disturbio del fuego en general son muy poco conocidas, pero hay muchos estudios que se han hecho en algunos peces, sobre todo de Norteamérica, sobre todo salmónidos. Y bueno, Dettenbeck revisa las propuestas generales que tenían los peces de corrientes templadas de Norteamérica y clasifica los disturbios que pueden soportar como pulsos o presiones. Y esto es relativo al tiempo de vida que vive el pez. Un pulso es un disturbio más corto, al que la respuesta adaptativa del pez tiene que ser mucho más concreta y en corto plazo, y una
press o presión, digamos, está basado a largo plazo. Y aquí lo podemos ver en este gráfico. Por ejemplo, el primer año después de un fuego podría ser una presión de corto plazo a la que se tiene que dar una respuesta mucho más corta en el tiempo. Sin embargo, luego de que ocurre un incendio también existen muchos cambios en los hábitats que bueno, van a favorecer que se generen muchos tipos de hábitats, y esto puede favorecer, perjudicar, es decir, cambian las condiciones del hábitat, se genera un nuevo parche durante el tiempo, y bueno, aquí vemos cómo tienden los peces a más o menos adaptarse durante el tiempo a este disturbio, que sería más bien una presión a través del tiempo, ¿no? Como decía, los efectos del fuego pueden ser directos e inmediatos, indirectos, y que se producen en un tiempo prolongado. Las poblaciones de peces son más resistentes cuando los sistemas son más grandes y están interconectados. También hay que tener en cuenta que cuando se produce el fuego, hay que conocer el ciclo de vida de los peces, porque claro, si hay un pez migratorio, por ejemplo, el salmón, que justo cuando está yendo a desovar a los ríos de cabecera ocurre un incendio, bueno, a lo mejor lo puede afectar muchísimo más, ¿no? Que si está en el agua, en el mar en aquel momento. Y bueno, las escalas a las que ocurre la variabilidad del fuego se da de 100 a 1000 metros, esa es la escala del paisaje, y los tiempos en los que se observan variaciones van de periodos de 10 a 100 años. Bueno, estas variaciones son consecuencias indirectas del fuego, es decir, que ocurra más sedimentación, que haya más flujo de escombros o que ocurran mayores inundaciones, ¿no? Esto se da en un plazo de 10 a 100 años, que bueno, esto se ve en el gráfico aquí. Estos son los efectos del fuego directo, cómo afectan a distintos factores, ¿no? del ecosistema y a poblaciones, y cómo luego en el tiempo se van estabilizando, digamos. Bueno, con respecto a las poblaciones de peces, cómo reaccionan, ¿no? Cómo les afecta el fuego. Si el hábitat es más pequeño, va a afectar muchísimo más. Si las poblaciones están aisladas, va a haber muchísimo más riesgo de que existan extinciones, porque claro, si se corta esta dinámica de parche, donde las metapoblaciones no pueden conectarse para reproducirse y de esta forma mantener la especie, va a ocurrir que en esta fragmentación o bien hay una especiación, si es que se adaptan a lo largo del tiempo, o directamente las deja muchísimo más vulnerables si existe fragmentación y posteriormente un fuego. Luego también si la especie en particular de pez tiene una especificidad de hábitat muy grande, también la hace muchísimo más vulnerable. Y los efectos de la degradación también hacen mucho más vulnerable a las poblaciones de peces. Bueno, degradación producida muchas veces por efectos antropogénicos, como bueno, tala de bosques,
generación de caminos, minería, etc. Bueno, claro, o sea, la especificidad de hábitat se da, bueno, porque si ocurre un incendio, cambiaría totalmente el hábitat el hábitat disponible, ya que cambia muchísimos factores, tanto bióticos como abióticos, y esto, si un determinado pez tiene o requiere de dos hábitats distintos en su ciclo de vida para reproducirse, bueno, lo dejará muchísimo más vulnerable. Bueno, otro de los factores también que se investigan como disturbio son los peces exóticos. Y esta interacción de peces exóticos y fuego también es muy interesante de estudiarla, se conoce muy poco, pero en síntesis lo que puede ocurrir es que el fuego puede perjudicar a las especies nativas o puede beneficiarlas, si es que estas especies, bueno, nativas están acostumbradas, ¿no?, a un régimen de fuego en un determinado ecosistema, favorecerá a especies nativas. O puede beneficiar a especies exóticas si existe un fuego si ocurre un fuego que genera que ese hábitat se parezca muchísimo más al hábitat de donde proviene el pez exótico, entonces vamos a tener a generar que las invasiones sean mucho más propensas, ¿no? Y que estos peces exóticos puedan de alguna forma tener vía libre para invadir. Lo que sí se sabe es que, bueno, tanto como que se pueden beneficiar las especies nativas, como se pueden ir en detrimento. Esto va a depender muchísimo, ¿no?, de las características de la especie en sí, de las características del ecosistema donde está el fuego, y de la intensidad también del disturbio, ¿no? Porque también cuando hay grandes fuegos, en muchos lugares este disturbio es heterogéneo y, bueno, puede permitir que dentro de esta heterogeneidad los hábitats que requiere una especie para poder sobrevivir todavía permanezcan intactos o que permitan la resiliencia también de la especie. Bueno, como decía antes, la degradación del hábitat resulta también en una interacción que potencia el peligro para la extinción de estas especies, de las especies nativas, y, bueno, tiende a favorecer el desarrollo de especies exóticas. Esto se ve aquí claramente: donde hay gente hay especies exóticas. Pero bueno, también existe una hipótesis alternativa, es que, como bien dije antes, los incendios pueden favorecer a los peces nativos. ¿Por qué? Esto dicen porque sí, su historia evolutiva están asociadas a fuegos, pero claro, esto va a depender también del ecosistema, ¿no? Si es un ecosistema donde el régimen de fuegos es muy común, bueno, sí favorecerá a los peces nativos más que a los peces exóticos, ¿no? Y bueno, para terminar de hacer toda esta revisión, los autores proponen unas pautas de manejo para los diferentes ecosistemas, y proponen pautas de manejo que sean anteriores a que exista un fuego, luego hacer un manejo del disturbio en sí, del fuego en sí, que puede llegar a ser muchos tipos de
muchos tipos de actividades que pueden que se pueden llegar a hacer para manejar este disturbio, que puede ser, o sea, o suprimir el fuego, o dejarlo estar, o suprimirlo a medias, ¿no? Esto va a depender de la evaluación que hagan los técnicos viendo en ese momento y de la intensidad del disturbio. Sin embargo, como habíamos dicho antes, muchos especies están adaptadas al disturbio y eh, necesitan este disturbio para que se generen los hábitats que puedan utilizar para cumplir su ciclo de vida. El peligro está, claro, cuando este fuego interacciona con otros factores que pueden provocar riesgos para la pérdida de las especies, o como la degradación, la fragmentación, o que existan especies exóticas que al pasar un fuego tengan un hábitat mucho más susceptible a ser colonizado. Y bueno, las medidas también de post-fuego, digamos, la regeneración vegetal, la reforestación, etcétera, y el monitoreo adaptativo, es decir, ir midiendo todo el tiempo las condiciones de esos ecosistemas para saber cómo van evolucionando y de alguna forma hacer evaluaciones mucho más integrales que puedan dar acciones de manejo mucho más concretas. Y bueno, como había dicho antes, muchas interacciones que tiene el fuego con otros factores de disturbio, que son principalmente que vienen de influencias humanas, generan un disturbio muchísimo más fuerte del fuego. Porque claro, el fuego como disturbio natural existió siempre. El tema está en que la intensidad de este disturbio se ve incrementada muchísimo por todos los factores que el humano genera como disturbio también: la fragmentación, construcción de carreteras, introducción de especies exóticas, etcétera. Entonces, de alguna forma, conocer los regímenes naturales del fuego tiene una implicancia muy importante en la dinámica de las poblaciones de peces. Entonces, una de las claves está en eso, digamos. Conocer cuál es el régimen natural del fuego en ausencia de disturbios humanos, porque claro, las especies han estado adaptadas a este fuego natural, entre comillas, pero claro, al incrementarse el disturbio, al incrementarse la intensidad, puede provocar extinción de especies u otros efectos negativos que pueden llegar a terminar con la extinción, la degradación o la pérdida de biodiversidad o abundancia de muchas especies. Entonces, bueno, gestionar a nivel de paisaje es lo que se debería hacer a nivel de cuenca, a nivel de área mínima dinámica. Es muy importante, ¿no? Bueno, una vez que un área se quemó, es importante considerar la gama de opciones de rehabilitación también post-incendio. Y bueno, aquí unas consideraciones generales para
más o menos tener una pequeña idea de lo que nos tenemos que preguntar para de alguna forma manejar el fuego y cómo los peces se pueden adaptar a ello, digamos. Bueno, esto fue toda una revisión sobre cómo más o menos los peces se adaptan al fuego, cuáles son el conocimiento que existe actualmente sobre el tema. Sin duda falta muchísimo, ¿no?, por entender cómo el fuego interacciona, ¿no?, con otros factores de disturbio y esto genera una mayor intensidad de disturbio y cómo pueden responder, ¿no?, las poblaciones de peces, si nativos o exóticos. Conocer toda esta dinámica es muy importante, ¿no?, para el manejo para el manejo del fuego y sobre todo para conservar la dinámica de los ecosistemas. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Muy bien, muy lindo el trabajo. Finalmente Mauro pudo tener el trabajo que le tocaba. Sí, fue muy largo, me parece, la presentación. No, estamos bien porque empezamos y 12, así que bueno, estábamos dentro de lo establecido. Bueno, muy interesante. Fíjense que aquí hemos repasado por varios conceptos de la teoría ecológica, ¿no? Que son aplicables no solamente para este grupo, digamos, sino para la teoría ecológica en general, para la ecología acuática en general. Bueno, a ver, algunas preguntas, algunas consultas, las chicas, Facundo, acá estamos esperando, después yo quiero hacer alguna... Yo tenía... buen día, Mauro. Buen día, Facundo. Viste que vos mencionabas que la trucha arcoíris ingresaba a la cuenca junto con las truchas nativas, y después mencionabas que las truchas nativas quedaban como aisladas a los ríos de cabecera. ¿Esto pasaba en la misma cuenca? A ver, eso está... Me parece que eso no ocurría en la misma cuenca. Ese estudio creo que ese estudio ocurrió, me parece, para comparar los disturbios del fuego sobre distintos tipos de especies, ¿no? Lo que ocurrió fue que las truchas nativas, después de un fuego, quedaron aisladas en ríos de cabecera, ¿no? Y esto favoreció su extinción local. También se vio que posterior a un fuego, las truchas exóticas, trucha arcoíris, se benefició del fuego en otro tipo de cuenca, en otro tipo de río, cuando al año siguiente se vio que fue desde el río hasta el tributario que se había incendiado el año pasado. Pero esto también se observó en truchas nativas. Entonces... Claro, aquí valdría la pena, perdón, Mauro, aquí valdría la pena aclarar que la trucha arcoíris es una especie exótica, por ejemplo, en Argentina, pero habría que ver, o sea, ¿cuál es su lugar de origen? Porque de algún lugar tiene que venir. ¿Y estos trabajos de dónde son, Mauro? La revisión de... Son de Norteamérica, de Oregón, de Idaho,
Son todos de Norteamérica. Claro, pero, o sea, la trucha arcoíris es nativa de Norteamérica, pero es nativa de la zona del Pacífico, ¿sí? Ajá. Del lado Sí. del Pacífico, o sea, desde el norte, del Pacífico Norte hasta el norte de México, digamos. Ese es su lugar de origen, ¿sí? Pero de ahí también ha sido dispersada hacia las zonas costeras del Atlántico o de Norteamérica Central, digamos, ¿no? Esto para aclarar, porque nosotros la conocemos como exótica, pero en alguna parte del mundo no es exótica, ¿sí? Es nativa. Bien. En esos lugares entonces está la trucha arcoíris, a pesar de ser Norteamérica, pero es exótica porque está fuera de su lugar y la han introducido a estas otras Claro, otros ríos. para esa cuenca era exótica, Claro, la cuenca del Atlántico. claro. Y bueno, o sea, el fuego finalmente generó condiciones que favoreció a especies nativas, o sea, y favoreció a especies exóticas como la trucha arcoíris. Entonces, tenemos toda una gama digamos que hay toda una gama de cosas que pueden pasar, o sea, puede pasar de todo con el fuego. Puede beneficiar especies nativas, puede beneficiar especies exóticas, puede extinguir especies nativas, como también ocurrió, porque claro, si el fuego interactúa con otros factores que potencian la intensidad de su disturbio, bueno, puede ocurrir de todo. Entonces, por eso es muy difícil, creo que generalizar sobre qué puede producir el fuego, ¿no? Va a depender mucho de la intensidad, va a depender de las especies que está afectando, si estas especies son beneficiadas, si son perjudicadas por el fuego. Entonces, realmente conocer cuáles son las implicancias del fuego que tiene sobre los ecosistemas y las especies que ellos habitan está muy relacionado con conocer ¿no? los ciclos de vida de las especies y las resistencias que tienen al fuego, a los regímenes de fuego. Es complejo, es bastante complejo, y la información es poca porque solamente hay información de algunas especies. Entonces, habría que generar mucha más información para las especies, por ejemplo, de aquí, las especies que vemos acá, ¿no? Para hacer alguna especie para inferir en qué puede ocurrir o qué no puede ocurrir cuando existe un régimen de fuego o cuando aumenta la intensidad de los incendios acá, a qué especie puede favorecer. A lo mejor los incendios pueden llegar a favorecer la invasión de especies exóticas o a lo mejor no. Pero eso solo lo podremos conocer cuando se realicen muchos más estudios específicos, sobre todo a escala de paisaje. Creo que respondí, no sé. Sí, gracias, Mauro. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta más? Hola, Mauro. Yo te quería hacer una pregunta. Hola, Flor. Viste que vos mencionaste que los sistemas interconectados grandes, las poblaciones podían ser más resistentes al fuego. Yo Sí. quería saber si ahí en el artículo menciona algún estudio en particular de algún efecto. Porque, por ejemplo, el mío relacionaba la distribución de escombros con la distribución de la trucha asesina. Y ellos concluían que esa especie era más resistente, pero porque se las encontraba en las cabeceras de los ríos donde había más acumulación de escombros. Ajá. No sé si Eh, había un estudio de eso.
Seguramente sí, creo que sí hay un estudio de eso. Después me fijo bien, porque me acuerdo de haberlo leído, pero no me acuerdo exactamente de cuál era ni a qué ejemplo hacía referencia. Pero me parece que sí, 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 eso está comprobado de que los peces tienen mayores probabilidades de sobrevivir si están interconectados, lo cual tiene sentido porque, es decir, en ecosistemas lénticos, los ríos tienen que estar conectados para que fluyan, digamos, eh, los peces y puedan reproducirse. Si quedan aislados, bueno, quedan a la deriva como que de la deriva génica o están mucho más vulnerables a disturbios en particular. Y creo que eso, más que nada, se podría hacer referencia, ¿no? Para explicar por qué los sistemas grandes tienen mucha más resistencia a sobrevivir. Aparte, lo que ocurre si hay un fuego, por ejemplo, grande, en un área grande, es que el fuego es heterogéneo en su intensidad en el ecosistema. Hay pequeñas zonas donde el fuego va a ser muy intenso y va a degradar mucho el hábitat, pero hay otras zonas donde el incendio pasa que no es tan fuerte. Entonces, una población grande con muchas conexiones en metapoblaciones, yo creo que tendría muchas más posibilidades de sobrevivir o de resistir ese incendio, ¿no? Porque claro, o sea, si en una zona grande donde hay muchos peces, o sea, donde hay muchas poblaciones de peces, es más fácil encontrarse después de un fuego grande zonas heterogéneas, ¿no? Donde no se degradó tanto el hábitat y se pueden cumplir, digamos, las condiciones para que esta especie pueda seguir reproduciéndose. Mau, Sí, hola, Flor. hola, buen día. Yo para agregar simplemente a la pregunta de Flor, por ahí se puede completar trayendo a colación el concepto de poblaciones, fuentes y sumideros, que concuerda con lo que estás diciendo, ¿no? Del poder de resiliencia de las especies. Me parece que cuando estamos ante un evento como lo es un fuego, las poblaciones fuentes son las que van a persistir y las que van a poder después aportar individuos para poder hacer que las poblaciones sumidero resurjan o, entre comillas, sobrevivan, porque simplemente van a estar aportando nuevos individuos a las zonas que fueron afectadas. Claro. Uh-huh. Así es. Sí, sí. Es decir, si no se afecta toda esa dinámica de fuente-sumidero, porque claro, si hay un fuego que afecta, por ejemplo, a una población que es fuente, yo creo que las poblaciones sumidero ahí sí van a quedar aisladas en un lugar donde ya había una tasa de reproducción baja, y eso va a producir su declive, ¿no? Su declive poblacional y posible extinción. Entonces, identificar, ¿no?, cuáles son estas poblaciones fuente, yo creo que es muy importante para el manejo del fuego. Por ejemplo, si hay que establecer que hay que suprimir el fuego en un lugar, que ese lugar sea donde hay una población fuente de peces.
yo creo que sería algo interesante, ¿no? Para poner sobre la mesa, digamos, sobre el manejo, digamos, sobre las pautas de manejo. Sí, los autores en ese sentido son muy claros y plantean acciones concretas, separadas en esos 4 compartimentos, ¿no? Que tratan de un manejo previo al evento, de todas las acciones que se podían realizar. Manejo prefuego, o durante el disturbio, decía, ¿no? Después el manejo de la recuperación, un monitoreo permanente de estas actividades. Lo que vemos también es que la falta de conocimiento que existe para esto, porque aún si nosotros lo quisiéramos implementar, por ejemplo, en nuestro caso, hay un desconocimiento total de la dinámica de los peces, de qué tipo de poblaciones tenemos. Entonces, sí, esa diapo que estás mostrando es aquella donde muestran las alternativas para el manejo de estos disturbios, ¿no? Ahí veo que es una propuesta de Dale, en realidad, del 2001, pero tiene acciones concretas, lo cual es muy interesante, pero bueno, tenemos que partir para tener el estudio de base concreto para poder hacerlo. Si nosotros lo quisiéramos hacer aquí, si quisiéramos empezar, tenemos que empezar de cero porque no tenemos antecedentes de este tipo. Entonces, creo que este trabajo de síntesis plantea muy bien incluso toda la metodología a escala de paisaje para encarar estos trabajos. Tanto en el trabajo de Florencia como en el que acaba de presentar Mauro, vemos el tema de las especies exóticas y cómo puede o no favorecer el fuego. En este sentido, ustedes conocen, nosotros tenemos como especie exótica de pez, como una de las especies exóticas, la trucha arcoíris, que ha sido introducida en el norte del país desde la década de los 60 con fines puramente deportivos, ¿sí? Y la tenemos incluso allá arriba, en la reserva de Vilama, hay algunos arroyos donde fue sembrada, donde fue llevada por personas con intereses particulares y aún hoy persisten, con todas las implicancias que eso significa. Entonces, tomando en cuenta también lo que dijo Florencia Reina, ¿no? El tema de qué hace el Estado, qué se propone, cuáles son las medidas a tomar. Creo que en realidad aquí localmente nosotros no tenemos una estrategia o un diseño para estudiar aún este tipo de temas y de efectos. Y deja, digamos, en evidencia, por un lado, la necesidad de realizar estos trabajos, pero también la necesidad de ir diseñando las estrategias para abordar estos problemas, ¿verdad? Estos trabajos son súper interesantes y que se pueden hacer bajadas locales. Son temas que se deberían ir conversando y que no solamente atañen al tema de los ambientes acuáticos, pero como es lo que a nosotros nos reúne en este momento y como es el interés de esta materia, bueno, me parece que por eso son temas a los que hay que conversar, hay que hablar, hay que difundir, hay que estudiar y, bueno, ponerse a diseñar los trabajos que sean necesarios para esto. Muchas gracias, Mauro. Y entonces ahora vamos a pasar, voy a detener la grabación